Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá. Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente.
En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sebrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sebrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Pasajeros de los que nunca más se supo nada. Informes de extrañas luces en el cielo. No, estas no son escenas del próximo éxito de taquilla de Hollywood, sino algunos de los extraños sucesos reportados durante más de un siglo en un área conocida con el siniestro nombre del Cementerio del Lago Ontario, también llamado Triángulo de las Bermudas de Canadá o Vórtice de Marysburg. Se extiende a lo largo de una parte del lago Ontario, desde Kingston hasta el condado de Príncipe Eduardo, en Canadá, y hasta Oswego, Nueva York, en los Estados Unidos. Los relatos sobre esta región pueden ser tan escalofriantes como el agua helada del lago en el que ocurrieron. La historia más inquietante involucra a una goleta llamada Bavaria. Corría el año 1889 y el barco estaba siendo remolcado a través del lago. Las aguas turbulentas cortaron la cuerda del remolque y el Bavaria se alejó flotando. Afortunadamente, la goleta fue encontrada más tarde a salvo y completamente intacta, pero faltaba una cosa: la tripulación. No había una sola persona a bordo. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que se había puesto la mesa para la cena. Se descubrió una barra de pan recién horneada y el dinero y los documentos del capitán estaban completos. Incluso vi un canario mascota cantando felizmente como si nada estuviera mal. ¿Qué pasó con la tripulación? Puede que nunca lo sepamos,
Y este no fue un incidente aislado. Poco más de una década después, en 1900, 3 barcos, el Eni Minis, el Picton y el Acacias, navegaban por el lago. Solo 2 de ellos llegarían a su destino. El tercero, el Picton, se adelantó a los demás y simplemente desapareció. Según un cocinero del Eni Minis, estábamos bien adentrados en el lago y haciendo un buen tiempo cuando de repente vimos que las gavias del Picton se desplegaban y luego sus velas más bajas se asentaron. Después, mientras nos deteníamos y observábamos, el Picton simplemente desapareció. Es posible que se haya hundido, ya que más tarde se vieron algunos restos en el agua, pero el barco en sí nunca fue encontrado y ninguno de sus tripulantes fue localizado. Unas semanas más tarde, se descubrió una botella con una nota en el interior en Sackett's Harbor, Nueva York. La nota era del capitán Sidley del Picton. Me amarré a Busy con cuerdas para que nos encuentren juntos. Busy era el hijo de 12 años del capitán. La nota generó más preguntas que respuestas. Si los testigos estaban en lo cierto, la desaparición del barco había sido bastante rápida. ¿Cuándo supo el capitán Sidley que estaba en peligro? ¿Por qué no pidió ayuda si tenía la posibilidad? ¿Cuándo tuvo tiempo de escribir una nota y embotellarla antes de atarse con su hijo? Realmente es un misterio. Y no fueron solo barcos los que se enfrentaron a fuerzas extrañas en la zona. Los aviones también tuvieron problemas para pasar en una pieza. En 1975, Ron Scott voló desde el aeropuerto de Picton en su Cessna 172. Cuando ingresó al vórtice de Marysburg, su avión se inclinó hacia un lado. Durante varios segundos no lograba enderezar el avión, pero una vez que lo hizo, la misma fuerza lo empujó hacia el otro lado. Una vez más, quedó atrapado allí por unos segundos, incapaz de controlar su avión, y era un piloto habilidoso. Nunca antes había experimentado algo así. Ciertamente tuvo más suerte que el piloto de la Real Fuerza Aérea Canadiense Barry Allen Newman. Newman estaba en el mismo lugar en 1952 cuando perdió el control de su avión y se cayó al lago. Hasta el día de hoy, su cuerpo no ha sido encontrado. En total, más de 270 barcos y al menos 40 aviones han tenido un final trágico en la zona. Para agregar al misterio, hay gente que informa haber visto una serie de luces u orbes brillantes o un barco oscuro flotando en el cielo. Estos son fenómenos aún más difíciles de explicar. Los testigos insisten en que todo es verdad. Sidwell dijo que vio una forma extraña, como un diamante girando lentamente en el cielo, y luego simplemente desapareció. Otros también afirman haberlo visto. Por supuesto, el vórtice de Marysburg es solo uno de varios lugares en todo el mundo conocidos como vórtices viles, un término acuñado por el biólogo y escritor Ivan T. Sanderson. Él descubrió otras 12 áreas igualmente espaciadas en la superficie de la Tierra donde suceden cosas extrañas. La más conocida de ellas es, por supuesto, el temido Triángulo de las Bermudas, situado en el Océano Atlántico entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Se le atribuye la desaparición de miles de personas a bordo de barcos y aviones. Incluso el explorador Cristóbal Colón experimentó el misterio del Triángulo de las Bermudas durante su primer viaje a América en 1492. Contó que las brújulas apuntaban en la dirección equivocada. Los niveles del mar parecían cambiar dramáticamente e incluso vio luces extrañas en el cielo. En 1918, el USS Cyclops, que era uno de los barcos de combustible más grandes de la Marina de los Estados Unidos, desapareció allí. Se considera la mayor pérdida de vidas en la historia de la Marina de los Estados Unidos en un solo incidente, dado que los 309 miembros de la tripulación fueron declarados perdidos en el mar cuando desapareció el Cyclops. En ese momento, el clima era bueno. El único mensaje enviado ese día desde el barco no indicó problemas ni preocupaciones, y nunca se envió una señal de socorro. Después del incidente, hubo una exhaustiva investigación naval. Su conclusión: se han propuesto muchas teorías, pero ninguna que explique satisfactoriamente la desaparición del barco. En otras palabras, los investigadores estaban perplejos. También está el Triángulo del Dragón, ubicado en el Océano Pacífico. La historia más inquietante involucra a un grupo de barcos japoneses que desaparecieron en la década de 1950. Cuando se enviaron investigadores para averiguar lo sucedido, también desaparecieron. En cada caso, es imposible saber realmente qué ocurrió, y es fácil caer en historias de monstruos marinos gigantes que acechan bajo las olas. ¿A quién no le gusta un buen susto? Y Sanderson estaba dispuesto a aceptar la posibilidad de que esas historias fueran ciertas. Creía que los vórtices viles que estudiaba podían explicarse con cualquier cosa, desde un bache en el continuo espacio-tiempo hasta anomalías magnéticas bajo el agua.
Por supuesto, Sanderson no era solo un gran fanático de los lugares extraños, también escribió sobre criaturas fantásticas como Pie Grande y el monstruo del lago Ness. Sin embargo, sus habilidades como científico imparcial son cuestionables. En 1948, afirmó que unas huellas de 3 dedos encontradas en Clearwater Beach, Florida, era la prueba de que había pingüinos de 5 metros de altura, argumentando que eran imposibles de falsificar. En 1988, Tony Sinjorini reveló que él y su amigo habían colocado unas patas de hierro fundido en sus zapatillas para lograr el engaño del pingüino gigante. Quizás Anderson no sea la fuente más confiable después de todo, pero también hay algunas explicaciones muy convincentes y completamente naturales. Observemos el vórtice de Marysburg. Es muy posible que barcos como el Bavaria y el Picton hayan sido destruidos por una mezcla de mala suerte y mal tiempo. El clima inestable ciertamente no es raro en el lago Ontario, y las tormentas repentinas en el mar abierto pueden resultar peligrosas hasta para el marinero más hábil. E incluso hoy, con los avances en el pronóstico del tiempo, nos equivocamos con frecuencia. En aquel entonces no había forma de predecir que una tormenta estaba a la vuelta de la esquina, y el clima era solo uno de los problemas. El historiador Mark Seguin comentó que se sabía que la zona era peligrosa, porque el lecho del lago se vuelve poco profundo rápidamente a lo largo de la costa este. También hay pequeñas islas rocosas y bajíos repartidos por toda el área, lo que hace que navegar sea una aventura arriesgada, especialmente para embarcaciones grandes o con cargas pesadas. A mediados del siglo XX, el pronóstico del tiempo moderno y la construcción naval mejorada aliviaron la mayoría de los peligros del transporte marítimo de los grandes lagos, lo que resultó en menos pérdidas. El último gran naufragio en cualquiera de los grandes lagos fue el SS Edmund Fitzgerald, que se hundió frente a la costa del lago Superior en 1975, junto con 29 miembros de la tripulación. Parece que el progreso humano no es rival para este vórtice, y en cuanto a las luces o las imágenes en el cielo, en la mayoría de los casos es el resultado de un fenómeno interesante llamado inversión térmica. Cuando esto sucede, una capa de aire caliente queda atrapada bajo el aire frío, lo que causa ese espejismo o reflejos. Entonces, una luz del suelo que está a kilómetros de distancia puede reflejarse en el cielo, dando la impresión de que se trata de un objeto volador. Otras partes del misterio podrían resolverse con un poco de tiempo. El agua dulce y las temperaturas gélidas del lago Ontario ayudan a preservar los barcos y aviones que descansan allí. A medida que los buzos e investigadores continúan explorando el área, tal vez finalmente sepamos el destino de Bavaria, el Picton, el capitán Sidley y su hijo. El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar, y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace un año. Richard valora la experiencia de Jack, dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles. Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo,
nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles. Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile. Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece. El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales, pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido, sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta. Con el nivel de golpes que el Paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil antes de ser casi arrastrado por la borda. Toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos.
Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura. Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente. Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas, incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. Lejos en mar abierto, en un día perfectamente tranquilo, aparece un punto en el horizonte. Aumenta de tamaño a medida que se acerca, y pronto puedes ver que es un barco. Pero cuando lo miras a través del catalejo, un escalofrío recorre tu espina dorsal. El barco está en perfectas condiciones, y su carga está a bordo, pero está completamente desprovisto de gente, flotando con indiferencia por la corriente. Eso fue lo que vio el capitán del Ellen Austin en 1881, y lo que trajo tantos pesares a su tripulación. En diciembre del año anterior, el Ellen Austin, un gran barco de 70 metros de eslora, salió del puerto de Liverpool para hacer su viaje a Nueva York. El barco transportaba una gran cantidad de personas con la esperanza de encontrar una mejor vida en el Nuevo Mundo. El capitán A.J. Griffin viró el barco hacia el suroeste para hacer un viaje más corto, y unas pocas semanas después, en 1881, se encontraron al norte del Mar de los Sargazos, conocido por su falta de vientos y fuertes corrientes circulares. Los barcos que quedaran atrapados en ellas podían perder el control y seguir a la deriva en círculos hasta que fueran arrastrados al centro. A partir de ahí serían increíblemente afortunados de volver a pisar las corrientes. Pero la mayoría de las veces se quedaban en el desolado desierto del mar para siempre. Pero aún, el área pertenecía al notorio Triángulo de las Bermudas, que ya era conocido por derribar barcos y hacerlos desaparecer sin dejar rastro. La tripulación del barco estaba nerviosa. Temía encontrarse con una zona tan peligrosa y tan cerca de un mar que pudiera paralizarlos. E inquietantemente, parte de la calma del Mar de los Sargazos debió haber escapado porque el Ellen Austin perdió su velocidad un día y cayó a la deriva sin vientos. Sin embargo, estaba bien. Tenían abundantes provisiones y todavía estaban dentro del programa de viaje. El capitán Griffin caminaba alrededor de su barco, dando órdenes con una voz llena de autoridad tranquila, y tanto su tripulación como los pasajeros confiaban en él completamente. Pero entonces el vigía gritó desde arriba que había un barco a la vista. Y de hecho, cuando el capitán miró en la dirección que señalaba el hombre, vio una pequeña goleta que se movía lentamente hacia el Ellen Austin. A medida que se acercaba, se hizo evidente que la forma en que se movía la extraña nave no era la correcta. El capitán frunció el ceño y lo examinó a través de su catalejo. La goleta estaba intacta, pero en un silencio inquietante. No había una sola alma a bordo. Los barcos abandonados no eran tan raros en el Atlántico en ese momento, pero tampoco lo eran los piratas. El capitán Griffin decidió esperar y observar.
Después de 2 días, la goleta seguía igual de tranquila. El capitán finalmente pensó que estaba bien ir a revisar. Tomó a un pequeño grupo de marineros y abordó el barco varado. No había nadie allí, pero la suerte parecía estar del lado de Griffin. El precioso cargamento de madera de caoba todavía estaba en las bodegas. El capitán regresó al Ellen Austin y ordenó a sus hombres más selectos que llevaran el pequeño barco a Nueva York. Los ánimos de la tripulación se levantaron con la perspectiva de las riquezas que les esperaban a su llegada. Cuando los vientos volvieron a soplar fuerte, el Ellen Austin continuó su viaje, con el barco sin nombre siguiéndolo. Pero después de un par de días, los 2 barcos quedaron atrapados en una poderosa tormenta y se separaron. El viento, la lluvia y las olas los azotaron durante varios días seguidos. Cuando el tiempo finalmente se despejó, el capitán Griffin ordenó encontrar la goleta. Buscaron un día entero hasta que finalmente la encontraron a la deriva, fuera del curso. Griffin llamó a sus hombres que habían quedado a bordo del barco pequeño, pero nadie respondió. Un grupo de marineros fue a investigar y regresó con el rostro pálido de miedo. Toda la tripulación de la goleta había desaparecido durante la tormenta. Sin embargo, el capitán no era de los que estaban dispuestos a perder un hallazgo tan valioso y ordenó a otro grupo que tomara el control de la goleta. De mala gana, los marineros obedecieron y los 2 barcos continuaron su viaje. Acordaron permanecer lo más cerca posible el uno del otro y tocar sus campanas a intervalos establecidos por la noche para que el otro barco supiera que estaban bien. Varias noches pasaron sin problemas, con las campanas repicando tranquilizadoramente cada hora. Pero un día, una espesa capa de niebla cayó sobre el mar y bloqueó casi por completo la visión. Los barcos continuaron a pesar de eso y comenzaron a hacer sonar sus campanas más seguido. Cuando llegó la noche, la niebla todavía estaba allí, pero las campanas eran el sonido de la vida, hasta que se detuvieron. El capitán Griffin tocó la campana una vez, luego 2 veces. Sin respuesta. La tripulación encendió los fuegos y miró hacia el mar con atención. Pero la niebla aún no se había disipado y no podían ver nada en el abismo que se arremolinaba más allá de la borda del barco. Nadie pudo dormir esa noche y esperaron en silencio hasta el amanecer. Los primeros rayos del sol hicieron que la niebla se dispersara lentamente y toda la tripulación se dirigió al borde de la cubierta con el corazón apesadumbrado. Aún les quedaba algo de esperanza hasta que los últimos hilos de niebla se fueron, revelando un vasto, tranquilo y, lo más importante, océano vacío. La goleta sin nombre había desaparecido y también el segundo grupo de marineros del Ellen Austin. El barco navegó el resto del camino hacia Nueva York en un silencio grave. Una vez que llegó al puerto, los pasajeros se alegraron mucho de dejar el barco y nadie volvió la cabeza para despedirse. Ese fue el último viaje del barco como Ellen Austin. Ese mismo año se vendió a una compañía naviera alemana y se le cambió el nombre a Meta. Nadie encontró la goleta abandonada ni a los marineros que desaparecieron con ella. Y ese sería probablemente el final de esta historia misteriosa y no resuelta, si tuviera al menos un poco de verdad. En realidad, ninguna de las cosas enigmáticas de la narrativa sucedió. El Ellen Austin realmente salió de Liverpool y se dirigió al suroeste hacia Nueva York. Y su capitán realmente era A.J. Griffin y llevaba gente al continente americano. Pero a partir de aquí, la historia se desmorona. En primer lugar, el barco se fue demasiado al norte para pasar tan cerca del Mar de los Sargazos. Simplemente no había razón para hacer un desvío tan amplio. A pesar de que los vientos del oeste eran fuertes, seguía siendo más rápido tomarlos de frente que ir en dirección sur. Así que el Ellen Austin probablemente no estaba cerca del Mar de los Sargazos y del Triángulo de las Bermudas. En segundo lugar, se ha demostrado una y otra vez que el Triángulo no es más que una obra de ficción. De hecho, ganó popularidad a mediados del siglo XX. Y de hecho, a nadie se le había ocurrido dibujar un triángulo en el área de las Bermudas antes de eso. El misterio fue popularizado por escritores de ciencia ficción y se convirtió en un mito común, mientras que ninguna investigación seria demostró que fuera más peligroso que otras partes del océano del mundo. Así que la tripulación del Ellen Austin ni siquiera estaba al tanto del Triángulo de las Bermudas en ese entonces, y mucho menos le temía. En tercer lugar, la historia completa fue contada una y otra vez por revistas y personalidades amantes del misterio con detalles siempre cambiantes. Apareció por primera vez en un periódico de 1906 y ya tenía la fecha incorrecta. El artículo decía que el viaje tuvo lugar en 1891 en lugar de 1881. Más tarde, la historia resurgió en 1935 en la radio con el nombre equivocado del capitán. Era Baker, no Griffin.
La fecha también era incorrecta. Decían que el viaje se realizó en agosto de 1881, cuando el Ellen Austin ya se llamaba Meta. La leyenda creció con otros detalles extraños, como una ruta del barco de Londres a Terranova, que nunca fue el caso. Pero la desacreditación final provino de los archivos del Lloyd's de Londres, el mercado de seguros marítimos que guarda todos los registros de las rutas de los barcos comerciales y de emigración. Los documentos de allí dicen que en febrero de 1881, el Ellen Austin completó su viaje a través del Atlántico hasta Nueva York, sin incidentes. El capitán A.J. Griffin desembarcó del barco con toda su tripulación sana y salva y declaró que no había pérdidas de manos durante el viaje. El viaje duró más de 2 meses porque el barco tuvo que luchar contra los fuertes vientos del oeste que lo empujaban hacia Gran Bretaña. La tripulación informó que no hubo encuentros extraños en el camino y todo fue tan aburrido como era posible. E incluso los pasajeros debieron estar sonriendo cuando pisaron por fin el suelo estadounidense, sin darse cuenta de la falsa historia de la que estaban a punto de formar parte. El agua helada aprieta tu pecho y no puedes tomar un buen respiro. Escuchas a la gente gritando. Es tarde en la noche y el interminable mar se mezcla con el negro cielo estrellado. Tienes miedo y frío. El barco de que estabas a bordo se hunde en las profundidades del océano. La gente que ha estado en un naufragio a menudo sigue teniendo miedo al agua por el resto de sus vidas, pero la mujer cuya historia escucharás no sobrevivió a 1, ni siquiera 2, sino a 3 desastres navales y continuó trabajando en cruceros como camarera. Conoce a Violet Jessop, la señorita inhundible. Su infancia se puede describir en una palabra: corta. Tuvo que crecer rápidamente para cuidar de sus hermanos. Violet era la mayor de 9 hijos. La vida se hizo aún más difícil cuando se puso muy enferma. Los médicos estaban seguros de que no sobreviviría, pero lo hizo. A temprana edad se mudó a Inglaterra con su madre, cuidó de sus hermanas y asistió a un colegio de monjas. Su madre trabajaba como camarera en el mar y cuando cayó enferma, la joven Violet siguió sus pasos. Pero debido a su juventud y belleza, nadie quiso contratarla. Pensaban que distraería a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, Violet no se rindió y fue a una de las entrevistas con su peor ropa y con el cabello desaliñado. Quería demostrar que estaba lista para trabajar duro en el barco y así era, la chica fue contratada. Los primeros 2 años pasaron tranquilamente, pero luego, dependiendo de cómo lo veas, una serie de eventos desafortunados o afortunados comenzó. En 1910, Violet comenzó un trabajo en el transatlántico más lujoso de la época, el Royal Mail Ship Olympic. El barco navegó el Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos. Los ingenieros no se centraron en la velocidad del barco, sino en su comodidad. Violet trabajó en él y se le pagaron solo 2 libras al mes, lo equivalente a 200 libras hoy en día. El duro trabajo en la cubierta del barco de la mañana a la noche no asustaba a Violet. Le encantaba el trabajo. Le gustaba hablar con la gente y disfrutaba de las hermosas vistas del Atlántico. Así que el 20 de septiembre de 1911, Violet trabajaba en la cubierta como de costumbre. El mar estaba tranquilo y el clima era excelente. Nada pintaba mal. El barco navegó a través del estrecho de Solent, que separa la isla de Wight de la tierra firme británica. En ese momento, el crucero militar británico Hawke apareció. Debió pasar al lado de Olympic, pero algo salió mal. Los barcos se enfrentaron directamente entre sí. El capitán de Olympic trató de maniobrar para evitar una colisión, pero falló. La proa de Hawke estaba diseñada específicamente para chocar con otros barcos, y en esa ocasión embistió al Olympic. ¡Bum! El transatlántico se estremeció y la gente gritó de miedo y pánico. El barco tenía un enorme agujero a estribor. Violet se cayó por la fuerza del golpe. Parecía que una de las mayores embarcaciones de su época se iba a hundir, pero por suerte no fue así. Ambos barcos se mantuvieron a flote y nadie salió herido. Esta vez la fortuna estaba del lado de Violet. El accidente del barco no asustó a la joven. No lo pensó 2 veces y continuó trabajando como camarera. En abril de 1912 aceptó un trabajo en el mejor insumergible barco de la época, donde se suponía que debía servir a los VIP. Al principio no quería trabajar en ese barco, pero sus amigos la convencieron y entonces
abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 y dejó el puerto de Southampton, para bien o para mal. Los primeros días de trabajo fueron pacíficos, pero al cuarto día de viaje ocurrió uno de los desastres más notorios en el mundo. Violet estaba descansando en su camarote, se encontraba casi dormida cuando sintió la sacudida. En ese momento fue llamada a la cubierta superior. Cuando el Titanic golpeó el iceberg, casi nadie entró en pánico. Nadie creía que el barco insumergible pudiera realmente hundirse. En el momento en que la bodega del barco se llenó de agua, todo el mundo estaba tranquilo en las cubiertas superiores. Violet, junto con otros camareros, estuvo presente durante la evacuación a los botes salvavidas. Las mujeres y los niños fueron desalojados primero. Luego, uno de los oficiales del barco ordenó a Violet que subiera a un bote para mostrar a las otras mujeres que era perfectamente seguro. Cuando lo hizo, otros la siguieron, y alguien de repente le puso un bebé envuelto en sus manos. Sin pensarlo dos veces, Violet abrazó al pequeño a su pecho para mantenerlo caliente mientras el Titanic se hundía. No lo soltó hasta que su bote salvavidas fue recogido por el Carpathia, un barco que fue al rescate. Ya a bordo de la nave, una mujer corrió hacia ella, no dijo una palabra y arrebató el bebé de las manos de Violet. Ella pensó que la mujer era la madre del menor, así que no intentó recuperarlo. Estaba demasiado congelada y entumecida para pensar lo extraño que era que esa no le dijera gracias a la salvadora del pequeño. Muchos años después, Violet recordaría a este bebé en circunstancias inusuales. Luego de sobrevivir con éxito a uno de los naufragios más terribles de la historia, Violet continuó trabajando en el mar contra viento y marea. En 1916, aceptó un trabajo como enfermera en el barco Hospital Britannic, nave hermana tanto del Olympic como del Titanic, que viajaban por el mar Egeo. El 21 de noviembre, el barco tomó una ruta que ya había navegado varias veces, pero ese día en particular no tuvo suerte. El Britannic chocó contra una mina submarina. Violet se las arregló para sobrevivir al tercer naufragio en su vida. Sin embargo, ese rescate no fue tan fácil como los dos anteriores. Luego de la explosión, el enorme Britannic comenzó a hundirse rápidamente. Le llevó menos de una hora al barco sumergirse por completo. Violet no tuvo tiempo de abordar un bote salvavidas, así que saltó por la borda al agua fría. Ahí nadó hasta la barca más cercana y se subió, pero el rescate se convirtió en un nuevo peligro. Las hélices del barco seguían funcionando, giraban en el agua atrayendo al bote hacia estas. Violet saltó de la barca justo a tiempo para escapar de los propulsores. Pero su calvario estaba lejos de haber terminado. Ya en el agua, fue arrastrada bajo la quilla del barco y se golpeó la cabeza. Lo único que la salvó de perder el conocimiento y probablemente la vida fue su grueso cabello. Al final, Violet se alejó del motor y fue recogida por otro bote. Durante los siguientes años, Violet estuvo plagada de dolores de cabeza. Cuando finalmente fue al médico, ese le dijo que había tenido una suerte increíble. Como resultado del incidente en el Britannic, tenía una fractura en el cráneo. Los 3 desastres a los que Violet logró sobrevivir no la detuvieron. Continuó trabajando en cruceros hasta 1950. Recorrió el mundo 2 veces en el lujoso transatlántico Burgenland. Afortunadamente, la serie de percances terminó y Violet nunca volvió a naufragar. En 1950 se mudó a Great Ashfield, en el condado de Suffolk. Había trabajado en el mar durante casi 42 años. Contenta con su carrera, se instaló en una gran casa de campo construida en el siglo XVI, pero un año después de su jubilación recibió una extraña llamada telefónica. Era tarde en la noche. Violet, que estaba dormida cuando el teléfono sonó, lo contestó. Había una voz de mujer del otro lado. La mujer no se presentó y preguntó enseguida: «Disculpe, ¿usted fue quien salvó a un bebé en el Titanic?» Violet respondió: «Sí». «¿Era yo?», dijo la extraña mujer. Se rió y colgó. Violet le contó a su amiga sobre ese peculiar suceso. Supuso que unos niños le estaban gastando una broma, pero Violet nunca le había dicho a nadie lo del bebé antes de esa llamada. Según los registros antiguos, el único menor que estaba en el bote con Violet era un niño.
pero esos mismos registros también decían que el niño había sido salvado por otro pasajero. Aún se desconoce quién era el bebé que Violet rescató. Y así, por haber sobrevivido a 3 naufragios diferentes en 3 barcos distintos, fue apodada Señorita Inundible. El megalodón fue el tiburón más grande que jamás haya existido. No solo eso, fue uno de los peces y depredadores más grandes en la historia de la Tierra. Se sabe que alcanzaban longitudes de hasta 21 metros. Eso es más de 3 veces más que el tiburón blanco más grande registrado. También se ha descubierto que las hembras eran aproximadamente el doble del tamaño de los machos. El megalodón podría tragarse un automóvil pequeño sin que siquiera tocara sus dientes. Si hubiera habido automóviles en ese entonces, sus dientes podían crecer hasta más de 18 centímetros de largo. Parece que vamos a necesitar un barco más grande, y lo mejor es hacerlo con acero, ya que este tiburón puede roer fácilmente su camino a través de los barcos. El terror submarino podría cortar un barco por la mitad con la fuerza de mordida más alta jamás calculada para cualquier animal, vivo o extinto. La fuerza de su feroz mordida era de hasta 20 toneladas. Eso es alrededor de 108,000 veces la fuerza de un humano, y 10 veces la fuerza de la mordedura de un cocodrilo moderno. Su mordisco era tan fuerte que hace que el del T-Rex parezca tan poderoso como el de mi abuela después de que se quita la dentadura postiza. De hecho, el Meg era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares, nadando libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo, desde América hasta Europa, y Australia y Japón, suponiendo que hubiera países en ese entonces. Se han encontrado fósiles de Meg en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo se salta a la Antártida. La ciencia nos dice que el megalodón se extinguió hace más de 3,6 millones de años, pero ¿podrían seguir vivos en los lugares más profundos del océano? Solo se ha explorado alrededor del 80% del océano y su punto más profundo, la fosa de las Marianas, se encuentra a más de 11 kilómetros de profundidad, así que quién sabe qué acecha en el fondo. Sin embargo, si lograras bajar, es poco probable que te encontraras con un Meg. Estos tiburones, como nosotros, preferían las cálidas aguas costeras. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y la comida escasearía. Todo su cuerpo también tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua ahí abajo. Es poco probable que todavía estén por aquí, pero no es imposible. Una buena noticia si te encuentras con uno es que es poco probable que el tiburón te coma. Eres una comida demasiado pequeña para el megalodón, incluso si tienes un par de amigos contigo. Este chico come ballenas que miden más de 15 metros de largo. Sin embargo, si tienes una fiesta en la playa, es una historia diferente. En una playa llena de bañistas, el tiburón muy bien podría llevarse a varios humanos a su boca gigante sin siquiera masticarlos. Pero espera, retrocedamos. ¿Cómo derriba un tiburón a una ballena de 15 metros? Primero muerde sus aletas, haciendo que la ballena no pueda alejarse nadando. Luego mastica como quien no quiere la cosa pieza por pieza. Debido a su tamaño, los tiburones tenían que consumir más de 1 tonelada de comida todos los días, solo para mantenerse vivos. Como yo, toda esa comida hacía que el megalodón fuera extremadamente pesado. Oscilaban de 50 a más de 100 toneladas. Como contexto, eso es casi lo mismo que de 7 a 16 elefantes africanos machos adultos. Para consumir todo esto, sus mandíbulas tenían que abrirse bastante. Podían tener hasta 3 metros de ancho, lo suficientemente grande como para tragar a 2 humanos adultos, uno encima del otro. El temible nombre megalodón proviene de 2 palabras griegas, megas, que significa grande, y odón, que significa diente. Combinados significan diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Solo uno de sus masticadores tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, en 5 filas aterradoras.
En toda la historia, solo un par de gatos con dientes de sable y el T-Rex tenían dientes consistentemente más grandes. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años, dejando solo enormes dientes para ser encontrados por los arqueólogos modernos. Literalmente desaparecieron dejando muy pocos rastros. Los científicos creen que, con el tiempo, el nivel del mar bajó y la temperatura del océano se redujo rápidamente. Más de un tercio de toda la vida marina desapareció cuando los océanos se enfriaron y la cantidad de animales en la parte inferior de la cadena alimentaria se desplomó. Esto tuvo un efecto catastrófico en los depredadores hambrientos de la cima. Lo siento, chicos, también se volvió demasiado frío para estos tiburones amantes del sol, lo que les dificultó la reproducción, ya que daban a luz en aguas cálidas. El megalodón generalmente se describe como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero esto es solo un mito común. De hecho, los antepasados del gran blanco de hoy existieron al mismo tiempo que el Meg, pero no eran los mejores amigos e incluso competían entre sí. El gran tiburón blanco era un mejor cazador que usaba su menor tamaño y agilidad para capturar rápidamente a las presas del Meg. También se sabía que se comían a los bebés del Meg, que eran solo la mitad de su tamaño. Eso no ayudaba con todo el asunto de la extinción. Incluso los megalodones bebés eran enormes, llegando a poco menos de 2 metros. Si bien un gran blanco no era rival para un Meg adulto en una pelea cara a cara, no tenían miedo de robar su comida. Esto solo dejaba los peces más grandes y ballenas para el Meg, pero sus suministros de alimentos comenzaron a agotarse a medida que las ballenas se iban hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron para preferir las temperaturas más frías, dejando atrás a nuestro amigo, el Meg. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción por la edad del hielo. En lugar de un gran blanco, el megalodón se parecía más a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que eran, estos tiburones en realidad eran chicos de familia cariñosos. Se han descubierto varias áreas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz a sus crías en ambientes de aguas poco profundas. Lo sabemos por el descubrimiento de un montón de pequeños dientes de megalodón que se encuentran en estas áreas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón para que los analicemos? Debido a sus hábitos alimenticios desordenados y agresivos, los tiburones perdían los dientes con regularidad. Pierden un conjunto de dientes cada 1 o 2 semanas. Eso es 40,000 dientes en toda una vida. Deben obtener una fortuna del hada de los dientes. Debido a esto, sus dientes llovían continuamente hacia el fondo del océano. Afortunadamente para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, razón por la cual tantos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros descubrimientos de los dientes de Meg confundieron a la gente. Los primeros en descubrirlo pensaban que los dientes de Meg eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas serpiente. Incluso solían llamarlos lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existía al mismo tiempo que los dinosaurios. Aunque esto hubiera sido bastante bueno, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años. Pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de Meg más antiguo tiene solo alrededor de 23 millones de años, pero es complicado precisar la fecha exacta. Después de todo, los calendarios aún no se habían inventado. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, que es un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 2,5 millones de años. Pero, ¿y si el megalodón no se hubiera extinguido? Las poblaciones de 12 de abril del año 2212. Es una gran fecha para la humanidad. El 300 aniversario del lanzamiento del legendario Titanic. Los mejores ingenieros del mundo han colaborado durante años para llevar al público su obra maestra, el Space Titanic, y lo han hecho justo a tiempo. La gloriosa nave espacial estará en su puerto bajo los reflectores, fotografiada por miles de personas. El viaje estaba programado para el 12 de abril, al igual que hace 300 años. Finalmente ha llegado el gran día. Los pasajeros van a bordo de la nave espacial más magnífica de la época. La llaman Irrompible. Tiene 12 cubiertas, desde la tercera clase más cercana al fondo hasta la primera clase más lujosa en la parte superior, con vista panorámica del espacio exterior. La nave se prepara para el lanzamiento.
Los motores están en marcha, la cuenta regresiva final ha comenzado y el Space Titanic se lanza al cielo. Rápidamente se convierte en nada más que una mota en el gran cielo azul y luego desaparece. El primer día de vuelo sale perfecto. La nave abandona la atmósfera terrestre en menos de 1 hora y los pasajeros disfrutan de la maravillosa vista exterior. El planeta azul y verde sobre el fondo del negro vacío del espacio. La nave se ralentiza un poco a medida que se mueve hacia la órbita. Hay demasiados satélites y desechos espaciales dando vueltas alrededor de la Tierra. El Space Titanic tiene que moverse con cuidado y maniobrar alrededor de los trozos de metal que flotan en 0G. Uno de ellos se dirige directamente hacia la nave, pero esta enciende los quemadores laterales y se aparta justo a tiempo. La chatarra flota a salvo. Finalmente, la nave está fuera de la zona de peligro y va hacia el gran vacío negro. Enciende los propulsores traseros para acelerar y se dirige hacia el lado brillante de la Luna. Será el primer destino del recorrido turístico. El planeta se vuelve gradualmente más pequeño detrás y aproximadamente a la mitad del camino del satélite natural, las personas a bordo pueden maravillarse con la vista del Sol. La enorme bola de plasma ardiente es más grande y brillante que nunca en la oscuridad cósmica. De repente, el capitán de la nave hace un anuncio. Todos los pasajeros están invitados a las cubiertas del paseo marítimo para ver cómo se despliegan los paneles solares. La gente sale a mirar con asombro. Los paneles plateados y negros emergen lentamente de sus ranuras de contención y el Space Titanic finalmente toma su forma real. Cuando la energía del Sol comienza a fluir hacia la nave, los motores de empuje giran al mínimo. La nave espacial está ahora en modo de recolección de energía. Para que el viaje a Marte tome solo unos días, necesita hacer un salto de tránsito. En otras 5 horas, suena un segundo anuncio en todos los altavoces. La nave se acerca a la Luna y se invita a los pasajeros a mirar el satélite de cerca. El Space Titanic pasa a pocos miles de kilómetros y la Luna parece enorme. Todos los cráteres del satélite, incluso los más pequeños, son claramente visibles. El panorama es espectacular. La Luna se queda atrás y las luces de la nave se atenúan. No hay ningún cambio natural entre el día y la noche en el espacio, por lo que la tripulación monitorea el tiempo e imita el cambio. El día siguiente no promete nada de interés, ya que habrá una larga travesía entre la Luna y Marte. Los pasajeros se dirigen a sus camarotes para dormir. Los próximos 2 días transcurren sin incidentes. En las cubiertas hay numerosos tipos de entretenimiento para los huéspedes, desde gimnasios y piscinas hasta salas de juegos y salones de baile. La gente deambula por las cubiertas del paseo marítimo, disfrutando de las serenas vistas del espacio. Nada presagia problemas. En el 4.º día, el capitán finalmente anuncia que el Space Titanic se está preparando para el salto de tránsito en 30 minutos. Cuando llega el momento, los pasajeros solo sienten un ligero tirón cuando la enorme nave salta a través del espacio-tiempo, entrando en las cercanías de Marte. Muchos pasajeros salen a mirar el planeta rojo, que ya es visible desde el abismo oscuro. El recorrido está entrando en su etapa final, pero el aterrizaje solo está planeado para altas horas de la noche. A las 11 p.m., cuando la mayoría de los pasajeros ya estaban en sus camas, el Space Titanic comienza las maniobras finales. Tiene que hacer una pequeña rotonda sobre Marte, porque el puerto está al otro lado del planeta. El vuelo está llegando a su fin. Solo quedan un par de horas antes de aterrizar. La nave está en órbita al otro lado de Marte. Todo está tranquilo, demasiado silencioso. De pronto, un enorme boom golpea todo el Space Titanic, tirando a las personas dormidas de sus camas. Las luces de emergencia parpadeantes se encienden, todos están confundidos, pero el capitán no hace ningún anuncio. Y solo aquellos que han estado en la cubierta de paseo, del lado del estribor, notan el horrible detalle. El ala delantera derecha ha sido arrancada y los pasa a toda velocidad hacia la popa. Presionando sus rostros contra el cristal, esforzándose por mirar el casco, ven un gran corte cerca del costado de la nave. El Space Titanic se estremece de nuevo y trozos de metal salen volando por el enorme agujero. La nave pierde rápidamente la presurización. Mientras tanto, el ala rota golpeó la popa y deja otro corte.
Los mecanismos en el compartimiento del motor comienzan a desmoronarse y son arrastrados hacia el espacio. La nave gime y se detiene, suspendida a miles de kilómetros sobre Marte. Por fin, el capitán anuncia a través del intercomunicador que el Space Titanic ha chocado inesperadamente con un asteroide rebelde. Se pide a todos los pasajeros que se dirijan a sus respectivas cubiertas para la evacuación. En 1 hora, todas las cápsulas de rescate están ocupadas y listas para ser desplegadas. Pero cerca de 1/3 de los pasajeros todavía están a bordo. Resulta que muchas de las cápsulas volaron en la colisión. La historia parece repetirse. El capitán todavía ordena desplegar las cápsulas y salen de los tanques de contención, dejando atrás a cientos de personas. Algunos se fueron sin sus familiares, sin saber qué destino les esperaba. Las cápsulas flotan en el espacio durante unos segundos y luego encienden sus motores de empuje, dirigiéndose a la superficie de Marte. Otra orden del capitán: que todos bajen a sus camarotes y se pongan los trajes presurizados que están debajo de la cama. Mientras los pasajeros se apresuran a cumplir, el Space Titanic envía señales de socorro a Marte y a todos los que se encuentran en las inmediaciones. A 100.000 kilómetros de distancia, una gran nave comercial, Leonia, recibe la señal y se apresura a ayudar. Los crujidos y gemidos a bordo del Space Titanic se vuelven cada vez más frenéticos. La gente está sentada en silencio en sus cabinas. Hay silencio a bordo, excepto por los sonidos de la nave que se desintegra lentamente. Y luego, de repente, un fuerte chasquido resuena en todo el Space Titanic y la nave se rompe en 2. Una fractura gigantesca va de arriba a abajo, casi a la perfección, a la mitad de las cubiertas. El vidrio presurizado que cubre las cubiertas del paseo se rompe en millones de pedazos que se alejan lentamente. Con las cubiertas despresurizadas, las personas y las cosas son arrastradas al espacio exterior. Por fortuna, todos los pasajeros y la tripulación están usando sus trajes según lo ordenado, pero solo tienen cerca de 1 hora antes de que se les acabe el oxígeno. Las personas se ayudan mutuamente flotando juntas y transportando a los varados a sus grupos. Apenas pueden controlar su flotación, pero de alguna manera aún logran poner algo de orden en el caos. Acurrucados en el espacio oscuro, sobre el planeta rojo, observan cómo el poderoso Space Titanic se convierte en una pila de desechos espaciales. Han pasado 45 minutos, el oxígeno se está agotando, y la gente trata de respirar lo más lenta y cuidadosamente posible. Todavía no hay ayuda a la vista y se están preparando para lo peor. Pero entonces, uno de ellos comienza a saludar y señalar en algún lugar. Es un punto brillante, apenas diferente de las estrellas en el espacio lejano, que se acerca cada segundo. Y en 5 minutos, la gente aliviada ve una nave espacial que se acerca a toda velocidad. El Leonia llegó justo a tiempo para salvar el día. Rápidamente, pero sin prisa, la tripulación del Leonia reúne a todos los que flotan en el espacio alrededor de los restos del Space Titanic y los lleva a bordo de su nave. El último de los supervivientes solo tenía suficiente oxígeno para 3 minutos más. En unas pocas horas, el Leonia aterriza a salvo en el principal puerto de Marte. Los periódicos lo llamaron el día en que el Titanic